Amigos, pues queremos compartir con ustedes este gran acontecimiento que tuvo lugar el día de hoy en la ciudad de Roma. La presentación de la encíclica, la tercera encíclica del Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti, que significa hermanos todos. Y precisamente esta encíclica está inspirada en los escritos de San Francisco de Asís. Ya lo mencionábamos. Él pues consideraba a todos como hermanos, y esta encíclica es lo que trata de promover la fraternidad universal y la amistad social. Pero antes quisiéramos tener muy claro qué es una encíclica, porque hablamos que el Papa presentó la encíclica. Precisamente ayer la firmó sobre la tumba de San Francisco allá en Asís, Italia. Pero ¿qué es una encíclica, Marco? Pues bueno, hay que tener en cuenta que en sentido estricto pues es una carta. Generalmente la encíclica contiene algo respecto a la doctrina católica. El Papa envía esta carta y la dirige a los obispos, puede ser en un determinado lugar. Pero como es este caso de esta encíclica, Juan Pablo, pues es una encíclica que se da para todo el mundo, precisamente porque el tema del que trata, pues es un tema que nos importa a todos. La forma de la dirección puede variar obviamente, pero se designa para todas las personas. Muchas encíclicas pueden ser breves, otras pueden ser muy extensas, incluso algunas pueden tener un carácter personal. Esta encíclica pues es más de 200 páginas, Juan Pablo, es como la de Laudato Si, aproximadamente de tantas páginas, no sé, 200 y tantas. Las encíclicas son famosas por el término precisamente encíclica. Se usa exclusivamente para las enviadas por el Papa, aunque puede ser que el término se utilice para otro tipo de cuestiones, pero en la Iglesia al menos se utiliza para designar estas cartas que el Papa envía a los obispos y para todos los fieles, como siempre lo marcan al inicio del escrito. Y regularmente las encíclicas pues toman el nombre de las primeras palabras que pronuncia el Papa ya dentro del escrito. Entonces, de manera sencilla podemos decir que la encíclica es una carta general. En el caso de la carta encíclica, una carta que el Papa envía a todos los hombres de buena voluntad. Entonces, podemos decir que el Papa nos está enviando ahorita una carta que se titula Fratelli Tutti, es decir, hermanos todos. Es una carta para ti, Marco, una carta para mí, para Ada, para todos. Que podemos leer incluso los que no somos o los que no son católicos, ¿verdad? Así es, el Papa dice para todos los hombres de buena voluntad. Es una carta entonces recién salidita del horno. Ahorita la podemos encontrar incluso ya en PDF, se puede descargar. Si queremos pues tenerla en físico, hay que esperar un poquito que las editoriales empiecen a editarla, y pues en cualquier librería podemos encontrar esta carta que nos está enviando el Papa. Es la tercera carta encíclica que manda el Papa. La tercera, la primera era Lumen Fidei del 2013, Laudato Si en el 2015, y ahora en el 2020 tenemos Fratelli Tutti. Así es, las dos últimas, Laudato Si y esta, están inspiradas en San Francisco. ¿Cuál será el tema central de esta carta, Marco? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Papa? El Papa ha dicho que es una carta en donde trata temas de cuestión social, y precisamente viene muy ad hoc ahorita que estamos pasando esto de la pandemia del COVID-19. Algo que aparte de ser, pues sí,
en cuestión de salud, pues tiene mucho que ver con la cuestión social. ¿Cuál será el tema central de este mensaje, de esta carta que el Papa nos envía? Hermanos, miren, es muy importante que nosotros entendamos que vivimos dentro de una sociedad, y como parte de una sociedad, pues la iglesia no es ajena a todas las necesidades que pues estamos pasando. Y ante la pandemia que estamos viviendo del coronavirus, el Papa no se ha quedado atrás, ni se ha querido quedar atrás al hacer un llamado a la solidaridad global. Es por eso que la encíclica se llama Fratelli Tutti, porque está haciendo un llamado a todos los hermanos para que precisamente vivamos esta amistad social, esta solidaridad. Y recordando en varias ocasiones que el virus y la crisis económica han golpeado sobre todo a los más pobres del mundo. Como ustedes saben, las desgracias no son igual para todos, y aunque todos en el mundo estamos sufriendo, ciertamente quienes más sufren, Juan Pablo, esta pandemia, obviamente son los más pobres, los más necesitados. De esta crisis, dice el Papa, ojalá y que no salgamos igual que antes, porque en nuestras manos está el que salgamos mejores o peores. Y ciertamente que la pandemia ha mostrado que hay mucha desigualdad en el mundo, desigualdad de oportunidades, de bienes, de acceso a la salud, incluso a la tecnología. Aquí lo podemos ver hasta en nuestro pueblo. Y en esta encíclica, ciertamente lo que quiere el Papa es dar a conocer pues una reflexión acerca de lo que al mundo le espera tras la pandemia de este tercer milenio, que estamos en una sociedad enferma y que hay una sociedad con muchas desigualdades. Por eso el Papa, a través de toda la encíclica, va a motivarnos a tener esta conversión humana, pero también ecológica, tal como lo ha hecho en Laudato Si, Juan Pablo. Así es, Marco. Yo quisiera que nos quedara claro este término de la fraternidad. Es lo que promueve el Papa en esta encíclica, la fraternidad. ¿Qué podemos entender con fraternidad? Pues el Papa insiste mucho en que seamos conscientes de que pertenecemos a la familia humana, y esta familia humana pues es una familia común, y por lo tanto nos debemos reconocer como hermanos, que somos hijos de un solo Creador. Entonces el Papa hace mucho énfasis en dejar atrás la indiferencia, precisamente como tú lo acabas de mencionar. Ahorita que vemos tanto dolor, tanto sufrimiento, pues nadie puede pasar o ser indiferente ante el sufrimiento humano. Y no solo de la pandemia, hay otros males que venimos arrastrando de tiempo atrás, y ante todos esos males, ante todo ese sufrimiento, pues yo debo de ver al otro como mi hermano. A eso nos referimos, o a eso se refiere el Papa cuando dice la fraternidad o la amistad social, de tal modo que yo me sienta responsable del bienestar del otro, que yo sea consciente de que al ser hijo del mismo Padre, al ser hijo del mismo Creador, pues tengo un compromiso con mi hermano que está sufriendo. Todo está interconectado y solo podemos salvarnos juntos, dice el Papa. Todos vamos en el mismo barco y por lo tanto necesitamos tomar conciencia de que todos necesitamos de todos. En un capítulo de esta encíclica, bueno, yo no la he leído, pero leyendo algunos comentarios, el capítulo 2 precisamente habla acerca del buen samaritano. Este buen samaritano que ayudó a una persona que ni conocía, era un extraño para él. Sin embargo, este samaritano pues se sentía hijo del mismo Padre y por lo tanto lo reconoce como un hermano. Aunque no lo conocía, aunque era un extraño, pues se baja y lo ayuda. Entonces, esto es lo que pretende el Papa en esta encíclica, que todos nos veamos como hermanos, como miembros de una familia común y como hijos del mismo Padre. Al igual que San Francisco, no debemos perder de vista que este texto
pues está inspirado en los grandes ideales de San Francisco, sentirnos partes de la misma creación, parte de la misma familia. Oye, qué difícil, qué complicado, yo pienso, poder llevar a cabo pues esto que el Papa nos está pidiendo, y no solamente el Papa. Ustedes saben que el Evangelio pues es un llamado constante a sentirnos responsables por nuestro prójimo, y precisamente lo que comentas del buen samaritano, el prójimo pues es el que me necesita, es el que está más próximo a mí y que está careciendo de algo. Pero hoy pareciera que esta pandemia, Juan Pablo, Ada, nos ha puesto a prueba, porque pues imagínense, una persona que se enferma ni quieren que se enteren que se enfermó. ¿Por qué? Porque se va a sentir discriminada, porque es una persona que va a ser acusada y que probablemente pues la van a rechazar. O sea, estamos en esa situación de cuidarnos de la enfermedad, de cuidarnos de los enfermos, que no se está viendo, Juan Pablo, esta fraternidad en nuestra sociedad. Estamos rechazando, estamos alejándonos de nuestros hermanos, estamos, como quien dice, salvando nuestra propia vida, y estamos, pues sí, rechazando al otro. Este mensaje que el Papa nos está dando, híjole, parece muy difícil vivirlo en estos tiempos de pandemia. Así es, Marco, pues ahí tenemos la invitación del Papa, el recordatorio: hermanos todos somos hermanos, no podemos ser indiferentes. Pues queridos amigos, esta es la encíclica, pues no vamos a profundizar en ella, simplemente les compartimos la noticia. Es una encíclica, una carta que el Papa nos está enviando. Si nos preguntamos qué es lo que puedo hacer, cómo puedo poner en práctica la fraternidad, cómo puedo pues superar la indiferencia, pues bueno, hay que leer esta encíclica, esta cartita que el Papa nos está enviando. Ojalá y despertemos el interés. Son temas muy interesantes. La encíclica está compuesta de 8 capítulos, en donde el Papa no pasa por alto ningún tema de los que están causando ahorita sufrimiento en el mundo. Las migraciones, habla de la política, incluso tiene un mensaje para la ONU. En fin, no es ahorita la finalidad comentar a profundidad el contenido, simplemente les compartimos la noticia y pues bueno, ojalá podamos comprarla, o si no, por lo menos descargarla. Nosotros quienes dirigimos este programa, pues tenemos la inquietud de compartir con ustedes documentos. Ojalá que en los próximos programas pues traigamos aquí a la radio algunos ejemplares de Laudato Si, algunos ejemplares de Fratelli Tutti, para pues repartirlos entre nuestra audiencia, y de esa forma pues dar a hacer llegar a los destinatarios estas cartas que el Papa envía. Pues esto en torno a este documento Laudato Si, este documento que hoy presenta el Papa. Pues hay otra encíclica que queremos compartir con ustedes a propósito de San Francisco, ya que el Papa también se inspiró en él. Hablamos de la Laudato Si, alabado sea Señor. Pero vamos a comentar esta encíclica después de escuchar este canto tan hermoso, pues también que nos habla acerca de San Francisco de Asís. Pongamos mucha atención, abramos nuestra mente y nuestro corazón. Se escucha una alianza. Las Comadres del Pueblo, La Ocoteña 96.1 FM y La Colorada 92.5 FM, unidas en una sola señal simultánea. Te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol,
yo también te alabo, mi Dios, mi luz.